El 90% de las personas no entiende esto. Ser un cristiano verdadero no empieza en una iglesia, empieza en tu corazón. Porque antes de dar un paso hacia un templo, Dios ya había dado 1000 pasos hacia ti. Antes de que levantaras las manos en una alabanza, Él ya había levantado la cruz para salvarte. Y por eso, aunque muchos creen que sin un edificio no se puede caminar con Cristo, la verdad es más profunda, más íntima, más reveladora. Jesús no vino a construir paredes, vino a construir vidas. No vino a llenar templos, vino a llenar corazones. No vino a crear un club de reuniones, vino a despertar espíritus que se habían dormido en medio de la rutina del mundo. Si estás escuchando esto, es porque tú también has sentido ese llamado invisible, ese fuego que arde sin consumirte, ese susurro que te dice que Dios está cerca, incluso cuando no hay nadie más alrededor. Y eso, aunque no lo creas, ya te hace diferente. La mayoría se pierde creyendo que el cristianismo verdadero se demuestra asistiendo a un lugar, pero tú estás entendiendo algo que pocos ven, que la fe no se limita a un horario, ni a una silla, ni a 4 paredes. La fe verdadera vive donde tú vives, respira donde tú respiras, actúa donde tu carácter se prueba de verdad, en tu casa, en tu trabajo, en tus decisiones, en tus batallas silenciosas. Porque lo que nadie te dijo es que Cristo no habita en edificios hechos por manos humanas, sino en templos vivos formados por personas que lo aman de verdad, aun cuando nadie los está mirando. Igual que una lámpara no deja de ser luz solo porque está en una habitación sola, así un creyente no deja de ser hijo de Dios solo porque no está dentro de una iglesia en ese momento. La luz brilla donde Dios la puso, no donde los demás esperan que brille. Y tú eres esa luz. La Biblia lo dice una y otra vez, Dios mira el corazón. No dice Dios mira la asistencia, no dice Dios mira la silla en la que te sientas, no dice Dios mira si fuiste todos los domingos, dice corazón. Eso significa intención, obediencia, intimidad, carácter, verdad. Significa que tu cristianismo empiece en lo secreto antes de manifestarse en lo público. Significa que puedes ser un cristiano verdadero incluso si en este momento no puedes, no sabes o no tienes cómo ir a una iglesia, porque Dios no está limitado. Él te encuentra donde tú estés. Ser cristiano fuera de la iglesia es como ser un árbol plantado lejos del ruido. Sus raíces se hacen más profundas en silencio, su tronco se fortalece donde nadie lo ve, y sus frutos aparecen cuando Dios decide mostrarlos. La soledad no te apaga, te revela, te enseña qué tan real es tu fe, te muestra si sigues a Cristo por convicción o por costumbre, te confronta con tus hábitos, tu carácter y tu amor. Te quita los ruidos externos para que escuches la voz que siempre ha estado ahí. Y aquí empiezan las 5 formas reales de vivir un cristianismo auténtico, aun si no estás asistiendo a una iglesia. No son trucos, no son atajos, no son ideas motivacionales. Son caminos bíblicos, profundos, intencionales, que despiertan al creyente verdadero que hay dentro de ti. Pero antes de entrar en la primera forma, necesitas entender esta verdad. Jesús no te observa desde un templo. Jesús camina contigo donde estés. Él está en tu habitación, en tu silencio, en tus dudas. Y en ese lugar también se puede construir una fe tan fuerte que ni el enemigo podrá romperla. Nadie podrá vencerte con esta mentalidad. Cuando entiendes que ser cristiano no depende de un lugar, sino de una relación viva con Jesucristo, tu fe deja de ser frágil y se convierte en una roca firme que no se rompe con el viento de la opinión pública. La sociedad ha confundido por años el verdadero significado de seguir a Cristo. Han reducido una vida de entrega, sacrificio, obediencia y amor a un simple acto de presencia en un edificio. Pero Jesús nunca enseñó eso. Él no dijo, síganme al templo. Él dijo, síganme a mí. Y esa diferencia cambia todo. Si tú sigues escuchando este mensaje, es porque en lo profundo ya sabes que tu fe no depende de horarios ni de estructuras, sino del Espíritu que vive dentro de ti. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, te convierte en alguien que está despertando espiritualmente. Eres de los que sienten que la relación con Dios no puede limitarse a un domingo, porque Él no te ama solo un día. Él te sostiene todos los días. Y tú lo sabes. Esa sensibilidad espiritual no es casualidad, es evidencia de que Cristo ya está trabajando en ti. Ahora sí, entremos en la primera forma de ser cristiano verdadero sin necesidad de estar en una iglesia físicamente. 1. Vive una relación real con Dios en lo secreto. Jesús no dijo, oren donde todos los vean.
Él dijo, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. En otras palabras, el verdadero cristiano es aquel que sabe hablar con Dios cuando nadie lo está mirando, porque la autenticidad de tu fe no se prueba frente a otros, sino frente a Dios cuando estás solo. Ser cristiano fuera de la iglesia empieza así, buscando a Dios de corazón, con honestidad, sin máscaras, sin impresionar a nadie, simplemente tú y Él. La oración en lo secreto rompe cadenas, sana heridas, fortalece tu espíritu y abre tus ojos espirituales. Te convierte en alguien que deja de lado la apariencia para enfocarse en la esencia. Porque cuando tú oras de verdad, tu vida cambia de verdad. Allí es donde Dios te forma, te confronta, te guía y te transforma. 2. Lee la palabra como pan diario. Un cristiano que no se alimenta de la palabra termina espiritualmente débil. Ir a la iglesia es hermoso, edificante y bíblicamente importante, pero si no puedes hacerlo en este momento, la Biblia sigue siendo tu conexión directa con el corazón de Dios. La palabra no depende de pastores, templos o reuniones. La palabra es viva en cualquier lugar donde se abra con fe. Cuando la lees, Dios te habla. Cuando la meditas, Dios te ordena los pensamientos. Cuando la aplicas, Dios te respalda. Muchos subestiman esto, pero aquí está tu mayor fortaleza. No necesitas estar sentado en una banca para recibir revelación. Basta con que abras la Biblia con hambre espiritual, porque un cristiano sin palabra es un soldado sin espada. Pero un cristiano que se alimenta de la Biblia, aunque esté solo en su habitación, se convierte en alguien que el enemigo no puede derribar fácilmente. Y escucha bien esto. Si tú estás aquí, es porque Dios está levantando algo en ti. Estás entendiendo lo que Jesús enseñó desde el principio. Que el reino de Dios no está limitado por espacio físico. Está dentro de ti. Cuando oras en secreto y lees la palabra con constancia, tu fe crece silenciosamente, tus raíces se profundizan y tu carácter se afina hasta parecerse más a Cristo. Y aquí aparece algo que muchos no saben. Cuando un cristiano aprende a caminar con Dios a solas, cuando su fe no depende de eventos ni de público, cuando su vida espiritual no se apoya en la aprobación de otros, ese cristiano se vuelve inquebrantable, porque su fe ya no es emocional, es sólida. Ya no es prestada, es suya. Ya no es un hábito, es una convicción. Esto es apenas el inicio. En el siguiente bloque, seguiremos con las siguientes formas de vivir un cristianismo auténtico sin necesidad de estar en una iglesia, fortaleciendo tu fe desde adentro. La verdadera grandeza espiritual no se forma en templos llenos, sino en los corazones que permanecen fieles, aun cuando nadie los ve. Y esto es algo que muchos no comprenden. La iglesia es una bendición, pero no todos tienen acceso, no todos pueden asistir, no todos están en una temporada de comunidad. Sin embargo, eso no define tu fe. Lo que te define es cómo vives para Cristo cuando estás fuera de esas paredes. Porque allí, en tu vida diaria, es donde la autenticidad se demuestra, donde las tentaciones aparecen, donde el carácter se prueba y donde Dios observa lo que realmente hay dentro de ti. Si sigues escuchando este mensaje, es porque tú también sientes que Jesús te está llevando a un nivel más profundo. Y créeme, eso ya te distingue. Eres de los que buscan a Dios, no porque haya un programa o una reunión, sino porque hay una necesidad interna, una sed real, un deseo sincero de caminar con Él, y esa es la marca de un cristiano verdadero. Avancemos con la tercera forma de vivir un cristianismo auténtico sin estar físicamente en una iglesia. 3. Practica la obediencia diaria, aún en las cosas pequeñas. Ser cristiano no es solo saber mucho de la Biblia, ni repetir palabras bonitas, ni cantar canciones profundas. Ser cristiano es obedecer a Cristo cuando nadie te está aplaudiendo. Es elegir lo correcto cuando lo incorrecto es más fácil. Es escuchar la voz del Espíritu Santo, aunque vaya en contra de tus impulsos. La obediencia, especialmente en lo secreto, es el sello de un verdadero discípulo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, si me amáis, asistan cada domingo. Aunque congregarse es bíblico y necesario, el amor genuino se demuestra en acciones, en actitudes, en decisiones que honran a Dios en lo cotidiano. Cuando decides no responder con ira, cuando eliges perdonar aunque duela, cuando te apartas del pecado aunque nadie se enterara, cuando tratas con bondad a quien no te trata bien, cuando rechazas la tentación que nadie vería. Eso es cristianismo puro, verdadero
y profundo. Muchos piensan que el cristiano se forma en las reuniones, pero la realidad es que se forma en la vida diaria. Allí es donde tu carácter es moldeado, allí es donde tu fe se fortalece, allí es donde Dios ve si realmente lo sigues o solo lo mencionas. La obediencia en lo pequeño revela tu identidad espiritual más que cualquier asistencia. Y aquí viene la cuarta forma, igual de importante. 4. Aprende a adorar a Dios en todo lugar y en toda situación. La adoración no depende de un equipo de música, ni de un templo, ni de un ambiente especial. La adoración nace de un corazón agradecido y consciente de quién es Dios. Puedes adorar en tu habitación, en tu trabajo, en el transporte, en medio del dolor, en medio de la ansiedad, o incluso mientras haces tus quehaceres cotidianos. La adoración es una postura del alma, no un horario. David adoraba en el campo, como pastor de ovejas. Pablo adoraba en una cárcel. Jesús adoraba en la soledad del desierto. La adoración auténtica no necesita público, solo sinceridad. Y cuando adoras fuera de la iglesia, cuando levantas tu corazón a Dios en medio de tu rutina, estás demostrando que tu relación con Él es real, personal y profunda. Estás diciendo sin palabras, Dios, no te busco por tradición, te busco porque te amo. Adorar fuera de la iglesia es una de las pruebas más claras de un cristiano verdadero, porque lo haces no por ambiente, sino por convicción. No por costumbre, sino por intimidad. No por emoción, sino por rendición. Y escucha bien esto, cuando aprendes a adorar en lo cotidiano, tu espíritu se fortalece, tu mente se calma y tu corazón se alinea con el de Cristo. La adoración transforma atmósferas, pero primero transforma personas. Te saca del ruido del mundo y te lleva al abrazo de Dios. Te recuerda quién eres, a quién perteneces y por qué sigues luchando. Estas formas no reemplazan la congregación, pero te muestran que tu fe puede mantenerse firme, viva y profunda, aun cuando no estés en un templo. Y eso, para Dios, es precioso. La cuarta forma de ser cristiano auténtico, sin necesidad de asistir a un templo físico, es vivir una fe coherente en lo oculto, donde nadie te aplaude, donde no hay público, donde no hay reconocimiento humano, pero donde Dios sí está mirando cada detalle. Jesús enseñó repetidamente que la verdadera fe se revela no delante de multitudes, sino en lo secreto del corazón. Dijo claramente, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Con esto Jesús nos mostró que el cristianismo real no depende de la visibilidad, sino de la sinceridad. Muchísimas personas piensan que ser cristiano es mostrarse espiritual frente a otros, asistir a actividades y eventos, participar en reuniones, decir frases bonitas o parecer muy creyentes cuando hay gente observando. Pero Jesús fue contundente. La fe más valiosa es la que se vive cuando nadie te está viendo, cuando tu carácter, tu integridad y tu obediencia no dependen de la presión social, sino del amor a Cristo. Ser cristiano de verdad, sin ir a la iglesia, significa, entre otras cosas, ser coherente cuando nadie te está supervisando. Significa que tu relación con Dios no se sostiene porque alguien te diga qué hacer, sino porque tú, desde tu corazón, decides honrarlo. Esto implica, por ejemplo, que si eres responsable, honesto, íntegro y respetuoso en tu trabajo, aunque todos hagan trampa, tú eliges hacer lo correcto porque sabes que perteneces a Cristo. Significa que si en tu hogar nadie es creyente o nadie ora, tú escoges mantener la luz encendida aunque estés rodeado de oscuridad espiritual. Quiere decir que no importa si en tu familia nadie lee la Biblia. Tú lo haces porque sabes que esa palabra alimenta tu alma. También implica que aunque no tengas un pastor que te dé seguimiento, tú igualmente escoges crecer espiritualmente, no por obligación, sino por convicción. Así se distingue un cristiano auténtico de uno superficial. El superficial deja de crecer si no tiene un templo, un grupo o un líder encima diciéndole qué hacer. El verdadero cristiano crece en cualquier terreno, sea fértil o sea árido, porque sus raíces están en Cristo y no en las circunstancias. La fe en lo oculto también se revelan decisiones pequeñas, que a veces parecen insignificantes, pero que revelan el corazón. Como ser amable cuando podría ser grosero, como perdonar cuando tendrías derecho a vengarte, como callar cuando podrías humillar a alguien, como ceder cuando podrías imponerte. Todo eso Jesús lo ve, y ahí es donde Él distingue quién lo sigue de verdad. Y no se trata de ser perfecto, sino de ser genuino. Un cristiano de verdad no es el que nunca falla,
sino el que reconoce sus fallas, se arrepiente y vuelve a Jesús una y otra vez. No necesita esconderse detrás de la imagen de cristiano perfecto, porque sabe que Dios ama un corazón sincero, más que una apariencia impecable. Además, vivir una fe coherente en lo oculto significa mantenerte firme aunque nadie te apoye, porque muchos se mantienen fieles solo cuando tienen apoyo. Pero la verdadera madurez espiritual se forma cuando estás solo con Dios, en tu cuarto, en tu intimidad, en tu vida diaria, y aún así eliges la santidad, eliges la obediencia, eliges el amor. Esta cuarta forma de ser cristiano sin templo demuestra que la iglesia más poderosa no es la que está hecha de paredes, sino la que está hecha de corazones encendidos. Si tu fe es verdadera en lo oculto, será fuerte en lo visible. Si tu fe es firme cuando estás solo, será imparable cuando estés acompañado. Porque lo que se construye en secreto, Dios lo sostiene en público. Cuando tu compromiso es genuino, Dios lo honra. Cuando tu obediencia es silenciosa, Dios la hace fructificar. Y cuando tu relación con Jesús no depende de un edificio, sino de tu amor por Él, entonces estás caminando como un verdadero discípulo. La quinta forma de vivir como un cristiano auténtico sin necesidad de asistir a una iglesia física es convertir tu vida en un testimonio viviente, una luz constante que refleje a Cristo donde quiera que estés. Jesús lo dijo con claridad absoluta. Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso significa que ser cristiano no es principalmente ir a un templo, sino ser una luz, una influencia que transforme el ambiente, un reflejo del carácter de Cristo en medio de la oscuridad. Ser testimonio no tiene que ver con ser perfecto. Tiene que ver con ser genuino, con vivir de tal manera que la gente perciba algo diferente en ti. Paz cuando otros viven en ansiedad. Esperanza cuando otros están en desesperación. Bondad cuando otros actúan con dureza. Paciencia cuando todo alrededor se mueve con violencia emocional. Un cristiano de verdad se reconoce no solo por lo que dice, sino por la calidad de su carácter. Su vida habla, incluso cuando su boca está en silencio. Cuando alguien vive sin asistir a una iglesia, muchos creen que no tiene impacto espiritual en su entorno, pero la verdad es lo contrario. Tu hogar, tu trabajo, tu familia y tu comunidad se convierten en tu ministerio personal, el lugar donde Cristo te puso para iluminar a otros. Ahí es donde tu fe se demuestra, porque cualquiera puede parecer espiritual dentro de las cuatro paredes de un templo, pero no todos son capaces de mantener el amor, la paciencia y la firmeza espiritual cuando están fuera de ese ambiente. La pregunta entonces no es si vas o no vas a una iglesia, sino ¿qué tan visible es Cristo en tu forma de vivir? ¿Pueden otros ver a Jesús a través de tus palabras, tus actitudes y tus decisiones? Ser luz implica actuar con misericordia cuando otros esperan dureza. Significa escuchar cuando otros solo quieren hablar. Se trata de mostrar respeto cuando te faltan el respeto. Es decidir perdonar aunque duela. Es ser un pacificador en un mundo lleno de conflictos. Todo eso es evangelizar con tu conducta, y muchas veces transforma más vidas que un sermón. Jesús evangelizó tanto con palabras como con vida. Él hablaba, sí, pero también tocaba, abrazaba, sanaba, caminaba al lado de los rechazados. Su vida era un mensaje continuo. Y eso es exactamente lo que hace un cristiano verdadero. Convierte su día a día en una carta abierta de Cristo al mundo, una carta que todos pueden leer, incluso aquellos que jamás pisarán un templo. Muchos dicen, yo no sé predicar, pero no necesitas un púlpito para predicar. Tu comportamiento es un púlpito. Tu manera de tratar a los demás es un mensaje. Tus reacciones son un sermón silencioso. Tu amabilidad puede salvar a alguien que está al borde del colapso. Tu firmeza puede inspirar a alguien que ha perdido la fe. Tu compasión puede sanar heridas que nadie ve. Además, ser testimonio no significa permitir abusos, sino vivir con sabiduría. Ser luz no es ser ingenuo. Es saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo corregir con amor, cuándo orar en silencio por alguien, cuándo alejarte para mantener la paz espiritual. Jesús fue compasivo, pero también firme, y ese equilibrio forma parte de ser un cristiano verdadero. Cuando eres luz, Dios te usa aunque sin que te des cuenta,
A veces tú piensas que no estás haciendo nada especial, pero alguien observa tu serenidad, tu coherencia, tu manera de enfrentar las dificultades confiando en Dios, y eso planta una semilla poderosa. Muchos se acercan a Cristo no porque escucharon una predicación, sino porque vieron a un cristiano auténtico en momentos reales de la vida. Ser luz significa que tu vida se convierte en una extensión del amor de Dios, que tus acciones hablan más fuerte que tus títulos, que tus pasos dejan huellas de Cristo sin necesidad de que digas «soy cristiano» todo el tiempo. La luz no grita. La luz simplemente ilumina. Llegamos al cierre de este mensaje, y es aquí donde todo lo explicado a lo largo de los 5 puntos se une para formar una verdad sencilla, profunda y completamente bíblica. Ser un cristiano de verdad no depende de un edificio, sino de una relación personal, viva y honesta con Jesucristo. Ir a la iglesia es una bendición, sí, es un apoyo, es un espacio donde muchos crecen, pero la esencia del cristianismo jamás ha sido la estructura física, sino la transformación del corazón. Y esa transformación puede ocurrir en una casa, en una habitación, en un campo, en un trabajo, en cualquier lugar donde un hijo de Dios decide caminar de la mano de Cristo. Lo que Jesús vino a enseñarnos no fue solo cómo comportarnos dentro de un templo, sino cómo vivir en el mundo como discípulos verdaderos. Por eso cuando hablamos de estas 5 formas de ser un cristiano auténtico sin ir a la iglesia, no estamos hablando de reemplazar la congregación, sino de volver al origen del Evangelio, un corazón rendido a Dios, una vida guiada por el Espíritu Santo y una fe activa que se demuestra cada día. La primera forma, mantener una relación íntima con Dios es el fundamento de todo, porque sin oración, sin comunión personal, sin conversación directa con Él, la fe se seca. Un cristiano verdadero no depende de un tercero para conectar con Dios. Sabe que tiene acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Él es quien abre la puerta a la presencia divina y nadie te la puede cerrar. La segunda forma, vivir la palabra, nos recuerda que la Biblia no es un libro decorativo ni un adorno religioso. Es alimento, es luz, es guía, es espada espiritual. Cuando alguien la estudia por convicción y no por obligación, la vida cambia desde dentro. Esa es la marca de un discípulo real. La tercera forma, servir desde el corazón, demuestra que la fe se nota más en actos que en discursos. La verdadera iglesia comienza en el amor que damos, en la compasión que ofrecemos y en la generosidad con la que tratamos a los demás. Allí donde tú actúas como Cristo, allí hay iglesia. La cuarta forma, vivir en lo secreto con coherencia es la prueba más profunda de autenticidad, porque cualquier persona puede parecer espiritual frente a otros, pero solo los cristianos verdaderos mantienen su integridad donde solo Dios los ve. Ese tipo de fe silenciosa y fiel es oro para el cielo. Y la quinta forma, ser luz donde estés, nos recuerda que el mundo está hambriento de ejemplos reales, hambre de personas que vivan lo que predican, hambre de creyentes que sean paz donde hay conflicto, esperanza donde hay lágrimas y amor donde hay odio. Esa luz que llevas en ti no depende de un templo, depende de Cristo viviendo dentro de tu corazón. Por eso cuando alguien pregunta, ¿se puede ser un cristiano de verdad sin ir a la iglesia? La respuesta es sí, si tu relación con Jesús es auténtica, viva, coherente y diaria. La iglesia ayuda, fortalece y edifica, pero no define tu cristianismo, lo define tu obediencia, tu amor, tu fe y tu comunión con Dios. La verdadera iglesia comienza en ti. En tu hogar, en tu manera de hablar, en tus decisiones, en tu intimidad con Dios, en tu deseo genuino de agradarlo, porque tú eres templo del Espíritu Santo, y donde tú vas, Cristo camina contigo. Si estas palabras tocaron tu corazón, si te ayudaron a entender mejor tu relación con Dios, te invito con todo cariño a suscribirte a este canal y guardar este video. No te quita tiempo, es completamente gratis y es una manera enorme de apoyar este contenido que busca bendecir tu vida y la de miles de personas más. Tu apoyo es de gran importancia. Que Dios te bendiga y te dé una fe fuerte, auténtica y viva hoy y siempre.